Bueno, muy bien. Frente a la magnitud de los hechos que están ocurriendo en la Argentina, el jefe de gabinete dijo ayer en el Congreso de la Nación, y esto me parece que hay que subrayarlo especialmente, que la seguridad es parte de una estrategia permanente de los medios y de la oposición. Una frase realmente muy significativa que no puede ser no comentada en este programa. Porque además fue dicho en el Congreso, en un esquema donde no había repreguntas, etcétera, etcétera. A esta definición de anoche, de ayer a la tarde, el jefe de gabinete agregó otras, por ejemplo, una respecto de la noticia de la quiebra de esta compañía fabricante de cosechadoras entrerriana, entre paréntesis. Me parece que el tema entrerriano es un tema que habría que empezar a mirar con atención, porque Entrerriano no paga los sueldos, tiene problemas dramáticos y estatizan empresas, ¿no? Una cosa delirante. Pero bueno, en cualquier caso, eso lo vamos a ver después, si tenemos tiempo hoy o el lunes. Pero en cualquier caso, tampoco le gustó la noticia de la quiebra de esta compañía, evidentemente medio trucha, que fue presentada en la Plaza de Mayo, con la presidenta sentada arriba de la cosechadora, y dijo esto hace un ratito, dale. Hoy se hace referencia solamente a la empresa que estuvo asociada a la maquinaria agrícola para la exportación de Angola, pero nada se dice del crecimiento del sector productor de maquinarias y herramientas, que ha sido significativo. Solamente hoy forma parte de la agenda esta empresa, pero no se dice nada respecto al contexto vinculado a cómo el sector creció, en tractores, en herramientas, en maquinarias, en cosechadoras, y eso también es muy importante porque es producción nacional que sustituye importaciones, que genera empleo productivo y que forma parte de la calificación que existe en la República Argentina. Bueno, acá las noticias, habría que explicarle al señor Capitanich que las noticias son noticias, ¿no? Y que obviamente, claro, si hay que contar, hacer un libro de historia económica para explicar una noticia, estamos complicados, ¿no? Porque, claro, quiebra una compañía. Entonces, ¿qué hacemos con la noticia? No, pará. Es cierto, quebró, pero la verdad que la Argentina, yo qué sé. No, bueno, flaco, quebró. Y lo curioso de la noticia de la quiebra de esta empresa fabricante de cosechadoras es, claro, fue presentada en un contexto tal que, claro, hoy en día cuando quiebra es recontra noticia, que le íbamos a vender la cosechadora a Angola, que la presidenta lo presentó en la Plaza de Mayo, que vino el gobernador Uribarri a presentar la cosechadora con la presidenta. Y claro, la compañía no fabricó nunca una cosechadora, es un tema. Bueno, arriba de esto, el jefe de gabinete agregó algunos comentarios sobre el tema de la seguridad y de los medios en la conferencia de prensa de esta mañana. Escúchalo. El debate respecto a esta agenda debe hacerse con racionalidad, no como una maniobra urdida desde el arco opositor o desde una agenda mediática comunicacional simplemente para generar un ataque desmedido e irracional al gobierno, porque esta es la estrategia, subrogar las responsabilidades en los niveles inferiores de gobierno y generar un eje de ataque y de oposición política. Lo sabemos muy bien, pero no nos podemos extrañar respecto a quién lidera este debate desde el punto de vista de la agenda comunicacional. Si lo hicieron primero para apropiarse ilegítimamente de papel prensa, para subordinar a los diarios de la competencia asociándose a la dictadura militar más genocida. Bueno, muy bien. Ahí estamos. A ver, ¿los medios no debieran publicar las cosas que pasan? Pregunta número 1 frente a las cosas que acaba de decir recién y que dijo ayer ante el Parlamento de la Nación nuestro jefe de gabinete de ministros. Los medios debieran opinar sobre el tema, no dar las noticias, no informar, por ejemplo, que matan a una joven de 24 años en Caseros de un tiro por la espalda como consecuencia de un asalto estúpido, o que matan jubilados a palos, o que las personas enloquecidas linchan asaltantes en la avenida Coronel Díaz, o que hay narcotráfico en Rosario. Es decir, a ver, ¿qué hacemos? ¿No lo contamos? ¿Los medios no deben dar las noticias? Una opción 2 podría ser que, a juicio del jefe de gabinete, las cosas que pasan porque los medios las producen publicando las noticias. Entonces, como viene un asalto y lo contamos,
viene otro asalto porque los asaltantes leyeron el diario. Esta puede ser una alternativa. A juicio del jefe de gabinete, opción número 3, las cosas que pasan las inventamos, que no son ciertas. No quebró la compañía que le iba a vender las cosechas de Angola. No hubo 2 muertos ayer en La Matanza. No hubo una marcha de la gente en La Matanza posterior a las 2 muertes en La Matanza. No acaban de asaltar a un tipo del Grupo Halcón. No, eso no pasa. Es un invento. Se juntan a la mañana unos tipos en la oficina de alguien, inventan las noticias. ¿Estará el jefe de gabinete hablando por boca de otro? Porque yo no me lo puedo creer que él piense esto. Yo hace mucho tiempo que no lo veo, pero ciertamente lo he conocido al jefe de gabinete y me da la impresión de que él no... Es tan imbécil el razonamiento que, por supuesto, supongo que él no piensa. Le otorgo inclusive el beneficio de que él está leyendo un libreto. Que el que lee el libreto es él, no nosotros. ¿Me entendés? O sea, le otorgo ese beneficio, porque yo no puedo creer que una persona como Jorge Capitanich piense que los medios son los responsables de la inseguridad, porque extendiendo este razonamiento podemos decir, por ejemplo, en un país donde hay terrorismo, por ejemplo, que hay terrorismo porque los medios son los que lo promueven, porque publican las noticias como parte de una estrategia mediático-comunicacional, como dijo hace un rato. O en un país donde ocurre una tragedia porque los medios la cuentan. Si es un razonamiento que no resiste el menor análisis. Entonces uno supone que él está repitiendo un libreto, una opinión de un tercero, que yo me imagino que debe ser, por supuesto, la señora Presidente o la familia presidencial, vamos a saber quién. Pero en cualquier caso, hemos entrado en una instancia alucinante, ¿no es cierto?, que es, más allá de esta idea que yo planteaba ayer respecto de lo que le pasa en Argentina, es producto de una política. Si lo que nos pasa es producto de una determinación de la política argentina. Si la inseguridad es un problema o un derivado, mejor dicho, de una decisión política de la Argentina de no ocuparse del tema. O sea, es así, digamos. Esto es lo que la política no asume, ¿no? Pero en cualquier caso, y aún siendo así, estamos en un extremo completo de la banalidad más irresponsable. Porque las cosas pasan igual. Y lo que le preocupa al gobierno, y digo al gobierno porque, insisto, no puedo creerme que Capitanich crea esto, lo que le preocupa al gobierno sigue siendo lo que le preocupó siempre, que son las noticias. Entonces, sepan ustedes que además de que la Argentina ha tomado la decisión de que la inseguridad existe, porque es un problema de carácter social, no delictivo, cuya consumación final es justamente la reforma del Código Penal, que es lo que consagra esta política de Estado de Argentina, no de ahora y de hace mucho tiempo, respecto de que la inseguridad es tolerada por razones de carácter ideológico, de carácter político, o de carácter social, o de carácter clasista. Bueno, arriba de esto, como consumación final, llega el Código Penal nuevo, que es lo que finalmente pone las cosas en blanco sobre negro. Es decir, consagra en un código lo que la política argentina piensa. Bueno, arriba de esta historia, que ya de por sí es bastante complicada, llega a este extremo absoluto de la banalidad, que supone que el problema es un problema de comunicación, que es un problema mediático, que es un problema de noticias. ¿Cuál es entonces el paso siguiente para combatir la inseguridad, señor Capitanich? Cerrar los medios. Pues claro, obviamente, si él supone que el tema es los medios, la solución a la inseguridad, justamente ¿cuál es? Eventualmente cerrarlos, yo qué sé. Como hacen en Cuba, como hacen en Venezuela. Como no les gusta la protesta, cierran los medios. Cada vez hay más inseguridad en Venezuela. Entonces, estamos en una instancia importante de la banalidad más absoluta y total, que es responsabilizar a las noticias de las noticias. Entonces, claro, se ve que a alguien no le gusta leer los diarios, no sé, le molestan las cosas que pasan. ¿Se dan cuenta el nivel de infantilismo, de adolescencia, de banalidad, de irresponsabilidad que va implícito en el comentario del jefe de gabinete, dicho y reiterado? No es que se le escapó, se lo hicieron repetir 2 veces, en el Congreso de la Nación y hoy en conferencia de prensa. No se conoce un presidente normal del mundo, un jefe de un gabinete normal, que diga semejante barbaridad en público, ¿no es cierto? Que las noticias son las responsables de las propias noticias, ¿no es cierto? Entonces,
Entonces, me parece que estamos cada día más claros, por lo menos estamos claros. Estamos claros que la decisión de la Argentina como país, como política de Estado, es haber adoptado un formato en el cual la inseguridad es aceptada. Esto estamos claros. O sea, no hay otra posibilidad acá. La decisión de la Argentina como nación ha sido la de aceptar que altos niveles de inseguridad son aceptables. La segunda decisión de la Argentina es consagrar esta tesis a través de un código, que por supuesto el código pone en un código lo que pasa en la realidad. El tipo que afana a una persona en Palermo, bueno, obviamente sale en 11 horas. ¿Cómo va a decir el código? O sea, finalmente el código no viene a cambiar nada, El código viene a consumar lo que pasa. A la inversa, en Montevideo, un tipo que, ¿cómo se llama el delito? Como se llama en Montevideo, raterismo, el tipo tiene 4 años mínimo de prisión, hasta 16 años de máxima, por ser ratero. Bueno, acá tenemos otro formato. Ese formato 1 va a ser 2, consagrado en un código. Y en tercer lugar llega ahora esta nueva perspectiva, evidentemente presidencial, de que el problema de la inseguridad, obviamente, es un problema de noticias de inseguridad. Como es o ha sido el tema de problemas económicos, o inclusive esta cuestión de Angola, que es una pavada, digamos, ¿no? Es decir, una noticia entre tantas. A ver, en el fondo es mucho más grave que Renault suspenda 1.200 tipos, a que cierre una fábrica trucha inventada por un gobernador para engañar a un presidente, con un esquema disparatado de Moreno de venderle cosechadora a los angoleños, una cosa delirante de dos locos, ¿no es cierto? De dos irresponsables de arriba abajo, ¿no es cierto? Que te ponen la cosechadora en la Plaza de Mayo, motor. Y va la presidenta, la inaugura y dice que no sé cuántas cosas, una estupidez, ¿no es cierto? Mucho más significativo es que la venta de autos cayó 35%. Y que los autopartistas están complicadísimos y que Renault suspendió 1.200 tipos, o que hay una preocupación extendida en la Argentina por el estado de cosas de la economía. Eso es mucho más grave. Ahora, lo que le importa al jefe de gabinete es lo que se publica. ¿Y qué es lo que se publicó esta mañana? Que quebró la compañía de Angola. Bueno, quebró, loco, si lo quebró un juez, ¿no es cierto? Entonces, me parece que lo que sigue eventualmente si la dinámica de estos acontecimientos es que tengamos que preguntarle al jefe de gabinete qué opina de las noticias, a ver cuál va y cuál no va, cuál le parece que está fuera de contexto, cuál le parece que está dentro de un contexto, cuál le parece aceptable, cuál le puede molestar a la señora Presidente, que por ahí le molesta la noticia. O sea, convertir a este país en un país de un jardín de infantes, ¿no? Como somos chicos. Un gobierno, la adolescencracia, el gobierno de los adolescentes. Bueno, dicho esto, un breve comentario sobre la cuestión del cepo. A ver, la decisión del gobierno eventualmente de estudiar el caso, esto es de levantar el cepo, se inscribe en esta hipótesis sobre la cual yo tengo mis dudas, obviamente, y las he manifestado aquí, respecto de que el gobierno, tal como lo planteó Pañi hace unos días, ha renunciado a sus dogmas, pero lo oculta, ¿no es cierto? Es decir, efectivamente se está registrando un cambio en la cabeza económica del gobierno que no se lo dice, pero está pasando. Cuando uno habla en privado con los bancos o con las empresas, esta idea ha aprendido, efectivamente, que algo está pasando. Con la YPF, por ejemplo, que tomó préstamo, con el Club de París, con el Repsol, con el Banco Central, eventualmente con el levantamiento del cepo. Pañi le agrega a esta noción, digamos, de que algo está cambiando, o le agregó hace unos días, esta idea de que el gobierno, que está empeñado en cambiar las cosas, se priva del beneficio de contarlo, ¿no? Porque lo ocultan, ¿no? Es decir, cuando la hipótesis esta es que están haciendo algo bueno, pero no lo dicen, ¿no es cierto? No lo dicen porque obviamente decirlo significa complicarle la vida a los relatores de la identidad del modelo. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Exactamente. Entonces, claro, no solamente hay que hacer un plan que eventualmente podría estar ocurriendo, sino que además hay que contarlo, porque obviamente al contarlo y al expandir la noticia, los inversores, los mercados, las empresas, los consumidores estarían chochos de la vida. No, pero el gobierno hace mal el bien, ¿no? Exacto. O sea, volvemos a la tesis del mal y el bien, ¿no es cierto? El bien hay que hacerlo bien, ¿no? Entonces, claro, acá se contrapone esto con otra tesis muy interesante, que es la que planteó Melconian, que es que lo importante es no chocar, ¿no? O sea, llegar a los mínimos y no chocar. Digamos, lo más que podemos aspirar es a no chocar.
Entonces no toquen nada, dejen todo como está, digamos, no hagan nada, porque lo que hacen bien, lo hacen mal. Entonces lo importante es no chocar, ¿no es cierto? Tesis tan válida, digamos, como la del propio Pañi, que dice, bueno, están cambiando las cosas, pero no lo cuentan. Yo lo que me parece es que tenemos que abandonar la adolescencia de la Argentina y ir a un esquema de este tipo. Por ejemplo, el cepo está en discusión el tema del cepo, está en el tema, esto es verdad, ¿no es cierto? La familiaridad que hay hoy entre empresarios, banqueros, inversores y el equipo económico y el Banco Central no se condice con el relato, ¿no es cierto? Hay conversaciones, se reúnen en la casa de señor Fábregas a la mañana a desayunar los banqueros extranjeros en Argentina, te hablan de Axel, como si yo hablara de Willy. Bueno, es obvio que a eso hay que sumarle algún elemento más, ¿no es cierto? Hay que aceptar que eventualmente el dólar a 8 en el mediano plazo y mucho no cierra. Con una inflación del 30-35. Hay que aceptar que la inflación no es un problema de los medios, sino que es un problema de la realidad, y habrá que aceptar también que el nivel de gasto público y de descontrol fiscal es colosal, y también habría que corregir alguna cosa. Entonces, yo creo que es compatible con la idea de no chocar, por lo menos intentar, bueno, una corrección en estos tres planos, ¿no? Alguna medida contra la inflación, en serio, no esta estupidez de los precios cuidados, algún nivel sensato de control de gasto público y obviamente una apertura más o menos veloz, digamos, gradual, si querés, del cepo cambiario. Ojalá pueda pasar esto, ¿no? Le faltaría al asunto la idea de que lo puedan contar, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, por eso hace silencio Galucho, hace silencio Fábrega, y el que habla es Kicillof. Pero bueno, en cualquier caso, son todos como señales de un país muy adolescente, digamos, ¿no? Gobernado, vaya uno a saber bajo qué criterios, ¿no? Que donde finalmente lo que importa son las cosas que se publican. Que finalmente ha sido, si ustedes me acompañan un poquito para atrás en la historia reciente, el problema que ha asignado al gobierno de Cristina. El gobierno está asignado por las cosas que se publican, ¿no? Y el presidente no ha podido superar esta instancia, ¿no? La de batallar contra la realidad, ¿no? Batallar contra las noticias, ¿no? Bueno, cuando se discutía el tema de, si querés, del campo, el tema del campo u otros temas, pues sí, bueno, haber una discusión política inofensiva. Ahora, en el plano de la inseguridad, y con esto cierro, estamos discutiendo sobre la vida de las personas, ¿no? Entonces, al gobierno no le gusta que se cuente que en la Argentina la gente pierde la vida. Entonces ahí es donde a mí me viene la idea de la banalidad extrema, ¿no? Es un extremo absoluto de la banalidad irresponsable, la de no querer ver que en tu país te matan a la gente. Marcelo Longobardi está en Mitre cada mañana.